¿Sabías que algunos niños con autismo presentan algunas dificultades para saber qué posiblemente otra persona puede estar sintiendo o podría estar pensando? También pueden presentar dificultades para predecir lo que posiblemente podría pasar en una situación determinante en una persona y también incluyéndose a sí mismo. Pero también hay algunas personas con autismo que tienen dificultades para la comprensión del lenguaje corporal. Entonces, en este video voy a explicarte con dos ejemplos precisamente para que puedas entender la importancia de esta situación que en estudios se conoce como la teoría de la mente. Antes de explicártelo con los ejemplos que te he comentado, quiero comentarte de que en el año 1978 el psicólogo británico Guy Woodruff y también el psicólogo Andrew Prickman desarrollaron una serie de experimentos con chimpancés donde los ponían a una serie de situaciones para ver si el chimpancé, si el primate podría precisamente inferir lo que posiblemente iba a pasar. Los ejercicios se hacían con objetos y con acciones. Entonces los humanos tomaban un objeto, el chimpancé tendría que corresponder con otro objeto. Y si el humano hacía una acción, ¿verdad? Representaba una conducta, una acción, pues el primate hacía otra conducta. Todo este proceso también se desarrolló con otras estrategias basadas en reforzamiento para enseñarle a los primates las habilidades correspondientes a las acciones que se van a experimentar posteriormente. Pero ¿qué pasa? De que precisamente la teoría de la mente lo que busca es que la persona, ¿verdad?, pueda inferir. El niño con autismo tiene dificultades para inferir, predecir lo que posiblemente podría estar pasando y lo que posiblemente podrían estar sintiendo. También está muy relacionado con el lenguaje corporal, te lo decía, pero un dato también súper importante que está añadido aquí en la teoría de la mente es el lenguaje irónico o sarcástico. Y aquí es donde viene el primer ejemplo. Imagínate tú que hace un tiempo, ya hace aproximadamente 3 años, yo trabajaba con un paciente autista nivel 1, lo que en el DSM-4 se hablaba de Asperger, un niño de 8 años, súper inteligente, tú te imaginas, ¿no? Unas capacidades impresionantes, pero el abordaje que yo en ese momento le hacía a ese paciente estaba relacionado con la parte conductual porque era muy inflexible cognitivamente, entonces se portaba muy mal. Era bastante berrinchoso y ese era mi trabajo, ¿no? Estaba asesorando a los papás, estaba trabajando directamente con el niño. Ese día le tocaba consulta al niño, sesión, y cuando él se me acerca me dice, mi mamá me va a regalar 20.000 pesos. O sea, él me hace el comentario de manera espontánea y yo le dije, ah, mira qué bien. Pero yo, en lo personal, yo no entendía la razón de los 20.000 pesos porque la mamá me había llamado en la mañana poniéndome quejas del niño que se había portado mal en el colegio y estaba súper molesta. Cuando él viene a la consulta, me sale con ese comentario. Bueno, yo trabajé con él, espectacular ese día, todo genial. Y él me hace el comentario otra vez, mi mamá me va a regalar 20.000 pesos. Entonces yo, cuando ya hago la retroalimentación a los papás, yo le pregunto, ven acá, él me está diciendo que a usted le van a regalar 20.000 pesos. Sí, ¿cómo no? Me dice la mamá. Yo le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, lo que pasa es que yo te conté que esta mañana el niño se portó bastante mal. Entonces, cuando él llega a la casa, él quiere una merienda y me dice, mamá, dame 2.000 pesos. Y yo le respondí, 20.000 es que te voy a dar. Entonces, mira cómo la ironía de la mamita frente al niño, él lo había tomado literal. Y ahí se formó, recuerdo que ese mismo día, cuando se le explicó de que no le iban a dar 20.000 pesos porque se había portado mal, se desató una rabieta. La terapia conmigo fue excelente, pero cuando yo hice la retroalimentación y expusimos el caso de los 20.000 pesos, allí cuando se le explicó que no se le iban a dar, porque es que el chico con autismo, bueno, un grupo importante de niños con autismo son muy literales, entonces él esperaba los 20.000 pesos. Cuando se le explicó de que no, de que esos 20.000 pesos no se le iban a dar porque se había portado mal en la mañana en el colegio, él no lo entendía.
Los papás estaban frustrados, pero yo también me puse del lado del niño. Es decir, él en su mente tan literal entendía de que sí le iban a dar los 20.000 pesos y por eso se desató dicho comportamiento. Es decir, el lenguaje irónico. Otro ejemplo que también quiero colocarte relacionado con esto sí me pasó también con una persona adulta ya, estoy hablando de un profesional, de un paciente que tuve en su momento de 32 años de edad, ingeniero de sistema, con una carrera impresionante, era el tema del lenguaje corporal. Y a él se le hacía difícil entender. Ustedes entenderán de que, por ejemplo, cuando tú conoces a alguien muy bien y tú le preguntas, ven acá, ¿cómo te fue en el trabajo, por ejemplo? O ¿cómo te fue en el partido de fútbol? ¿O cómo te fue donde tu papá, donde tu mamá, en fin? La persona te dice, excelente, me fue súper bien, gracias a Dios, o sea, te da una respuesta. Pero nosotros los seres humanos también respondemos de manera irónica y esa ironía o esa respuesta, perdón, puede estar relacionada a una salida de emergencia, es decir, como para no entrar en detalles, tú das una respuesta y hasta ahí lo dejas. Ejemplo, voy a colgarte el ejemplo, ¿no? Me decía, él decía que no entendía por qué la mamá le decía que le había ido bien en el trabajo pero la veía aburrida. Entonces, era porque cuando ya me senté con la mamá, era que yo le pregunté qué fue lo que pasó. Me dice, no, lo que pasa es que yo tuve en la mañana eh, una situación en mi trabajo. Cuando yo llegué a la casa, él me preguntó cómo me ha ido en el trabajo. Yo le dije que me ha ido bien, pero obviamente yo no estaba bien. Entonces a él le daba muchas rabias, a su cabeza empezaba a maquinar, a pensar qué posiblemente estaba pasando ahí. Es decir, de que a lo mejor la persona decía, me fue bien para dar una respuesta, pero su lenguaje corporal mostraba lo contrario. Esas dos cositas es lo que él no entendía. Porque siempre que tú das una respuesta verbal no significa que esa sea la respuesta correcta. Yo tuve una experiencia negativa de pronto en la mañana, tú me estás preguntando, yo te puedo decir que me fue bien, pero mi rostro te mostró lo contrario. Y justamente ahí donde viene la comprensión de ese lenguaje que no es verbal, pero que hace parte importante de la comprensión, pero que está muy ligada a la interacción social. Entonces mira cómo estos dos ejemplos basados en la teoría de la mente son súper importantes y que se pueden trabajar. Estas son algunas de las posibles situaciones que se pueden presentar relacionadas con la teoría de la mente. Familia, quiero comentarte que próximamente estaremos desarrollando el seminario Estrategias de Intervención en Chicos con Autismo, una formación espectacular donde aprenderemos y conoceremos el trastorno del espectro autista desde sus diversas características, desde sus diversos perfiles y sobre todo vamos a aprender a perfilar a los niños y a las niñas que tienen dicho diagnóstico, pero sobre todo vamos a aprender estrategias de intervención que aborden precisamente las áreas del niño, las áreas del desarrollo madurativo infantil y mejorar familia, mejorar siempre la calidad de vida de nuestros pacientes, de nuestros estudiantes o de nuestros hijos. Te voy a dejar la información por aquí, mándanos un mensajito para brindártelo de manera personalizada y para poder completar tu registro y no te pierdas esta importante información. Te mando un fuerte abrazo y que tengas un día espectacular. Chao, chao.